Hola, hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Bienvenidos y bienvenidas a este tu canal Metanoia, cambiando tu mente para gloria de Jesucristo. En esta noche linda y especial, tengo a un invitado muy especial y quiero presentárselo a ustedes. Y me refiero a nuestro hermano José Ayarza. Quiero decirles que nuestro hermano es docente de educación en inglés, actualmente cursa maestría en inglés, tiene una edad de 32 años, casado con dos bellas hijas y residente del país de Panamá. Bendiciones, hermano. ¿Cómo te sientes al estar en este programa? Bueno, hermano, gracias a Dios, contento, feliz de estar aquí contigo. Igual. Hermano, él tiene que compartirnos hoy una historia sumamente interesante. Él igualmente, al igual que su servidor, había sido adventista del séptimo día y queremos conocer su historia. Así que empezaré con la primera pregunta, mi hermano. ¿Pertenecías a otra denominación religiosa antes de llegar a ser adventista? Bueno, hermano, sí, Dios te bendiga mucho, hermano. Bueno, antes de ser adventista, pues yo fui testigo de Jehová. No estaba bautizado, sino que simplemente era visitante por varios años ahí con mis padres. Bueno, allí aprendí mucho, me instruí en un libro que se llama Historias Bíblicas, que es uno amarillo, que es dedicado a niños. Allí, pues, la que me daba la mentoría, ella, pues, me guiaba, todos los miércoles iba a la casa y, pues, de una forma bastante especial, ella me guió en el proceso hasta que terminé el libro y, pues, al final, pues, ella, pues, terminó y yo tomé mi camino. Ok, mi hermano, tengo otra pregunta acá que quisiera con que nos compartas. ¿Cómo llegaste a ser adventista del séptimo día? Bueno, eso es una historia bastante larga. Pero bueno, algo largo, corto. Bueno, yo vivo en Panamá, para la parte oeste. En el proceso que yo era estudiante de la Biblia, pues me acuerdo muy bien que fue una noche donde pues un colegial llegó a la barriada mía. Ese día era como a las 8 p.m. Un hermano se me acerca, me dice, oye, ¿quieres ir a un seminario que tenemos sobre la Biblia? Y pues de manera personal, pues yo nunca le decía que no a nada que fuera de Dios. Así que bueno, tomé la invitación, pues asistí a la reunión, era como el tercer día más o menos de seminario. Y bueno, de forma personal yo siempre tenía una duda que era sobre el infierno. Ese tema siempre me tenía a mí atribulado y atormentado. Y pues no encontraba respuesta. Sí escuchaba, pero no me llenaba. Ese día, pues, el pastor habló sobre ese tema y pues me gustó mucho. Y el día viernes, a 2 días después, yo me bauticé, ¿ok? Sí, perdón, ese día pues me bauticé y bueno, mi mamá se puso sumamente molesta porque me dijo, wow, casi 2 años estudiando acá con los testigos y al final, pues tú tomas la decisión y te vas con los adventistas. Entonces fue un shock que hubo ahí con mi mamá. Fue tanto el shock porque me tuve que ir por un mes de la casa, un mes entero, y pues al final, pues mi papá tomó pues como tomó el problema pues y lo solucionó, como se dice, ¿no? Así que bueno, de forma resumida, eso fue lo que pasó. Ok, entonces comenzaste a asistir a la iglesia
Adventista del Séptimo Día y te bautizaste. Así es, así es. ¿Y aquí qué haces? Bueno, allí ya pasó el tiempo, pues se me invita a una entrevista, como se dice en la radio, de la, de la Unión, creo, si no me equivoco, a dar pues mi testimonio de cómo yo me convertí en adventista, de cómo lidié el tema del sábado, pues y ese momento, bueno, yo fui allá, hablé con los pastores, pues fue un momento bien agradable. Y bueno, ellos invitaban siempre a una persona por iglesia, ¿ok? Así que bueno, en ese momento me tocó a mí ir allá pues, y pude hablar sobre pues, lo que Dios había hecho, ¿no? Ok, entonces, hermano, ¿qué fue lo que más te impresionó de la iglesia adventista que dijiste? Bueno, prefiero la iglesia adventista que los testigos de Jehová. Bueno, de manera particular, inicialmente fue la enseñanza. La enseñanza, pues la consideraba bastante bíblica. Y pues sobre todo los pastores que predicaban en aquellos tiempos eran muy convincentes cuando hablaban. Tanto así que en el tema de las profecías, me gustó mucho, pues veía cierta coherencia en lo que se predicaba y pues acá con los testigos no era así. Es más, casi ni se hablaba de profecía. Todo era más que todo, pues, que las iglesias que no eran testigos de Jehová, pues estaban en el error, sobre el tema de la Navidad, sobre el tema de las Semanas Santas, porque eso no era, que eso no, Dios no lo había mandado. Pues entonces, pues a ver yo el contraste, pues por lo menos en contenido, pues la iglesia adventista tenía mucho más contenido y más variado, como se dice, ¿no? Pues eso fue lo que me gustó mucho más y pues por eso fue que yo me hice adventista. Ok, entonces, digamos que, ¿cuántos años pasaste dentro de la denominación adventista del Séptimo Día? Bueno, casi 20 años, más o menos. Casi 20 20 años. años. Ok, ¿y a qué ministerio serviste? Bueno, yo trabajé para tres iglesias de grandes y pequeñas. Pues fui director del ministerio personal. A todas las que fui, siempre estuve encargado de dirigir el evangelismo, como se dice, ¿no? Ahí estaba muy bien joven, ahí estaba bien flaco. Se nota. Pues dirigía el evangelismo, también dirigía el tema de las predicaciones. Más que todo, pues era para pues organizar la iglesia, ¿no? Que fue lo que más me llamó la atención. A la vez también la predicación, que era sumamente exhaustivo, hermano. Estaba en todas las iglesias posibles predicando, pues llevando yo, porque al principio, pues de los 5 años que entré a la iglesia, pues era dedicado a predicar sobre contra el papado, no sobre, sino contra el papado. También sobre la ley dominical, sobre también el tema de los tiempos, que si el papa se movía para un lado, mira, esa es una señal de si se levantaba la tierra papal, esta es otra señal. Entonces, estaba atento a todas las noticias posibles para intentarle dar una interpretación que muchas veces yo sentía que no encajaba, pero que le gustaba al público. Eras buen hijo de Elena White. Sí, sí. Ok, hermanazo, bueno, pasaste muchos años, fuiste líder de escuela sabática, imagino que maestro de escuela sabática. Sí, todo lo que era enseñanza en realidad, pues fui útil para la iglesia. Todo lo que era enseñanza, predicación, exposición de la palabra de Dios, capacitación, pues en lo posible. También en el tema también de los ancianos, pues en el tema de administrar la iglesia, pues en eso fue muy útil para la iglesia. Sí, en realidad. También había también campos,
Es más, para lo último ya había un campo que estaba bastante abandonado, tanto así que había una iglesia vandalizada porque se había abandonado el terreno, que eran por las montañas de Panamá Oeste. Pues yo junto a un pastor, pues iniciamos una obra allí porque se rescató pues esa congregación. Lo que no se pudo rescatar fueron los 38 miembros que se fueron para una iglesia pentecostal. Eso no se pudo rescatar hasta donde yo supe, porque pues fue bien, bien fuerte eso. Oh, ya. Ok, entonces pasaste bastantes años trabajando dentro de la denominación. Nadie que te conoce podría decir que realmente tú no fuiste adventista del séptimo día, pero aquí está el verbo, fuiste, pretérito, ¿no? La pregunta es, y yo creo que es la pregunta clave de esta noche, ¿cómo fue que empezaste a dudar de las creencias adventistas? ¿Y por qué? Porque tú me contactaste y de repente al contacto me dijiste, profesor Cristian, he visto su canal, esto, y yo pensaba que todavía seguías siendo fiel adventista, pero qué te llevó a tomar tu decisión? Porque me doy cuenta y me he dado cuenta que tú pusiste tu carta de renuncia, pero ¿qué pasó con José Ayarza para que pudiera llegar a esa decisión? Cuéntanos esa parte de tu historia. Bueno, mira, yo creo que esto va a ser, va a ayudarme a mí también a que los hermanos que pues de repente no saben el por qué, al yo también colgar este video también ellos puedan entender un poquito más. Mira, hermano, hace casi, póngale que 4 años a 3 años atrás, yo venía viendo, perdón, ciertas cosas que pues eran un poquito complicadas de entender. Cuando digo complicadas de entender, no quiere decir que no tuviera la capacidad de entenderla, sino que cuando uno no le ve coherencia a algo, por más que uno le dé vueltas al asunto, pues tiende a ser complicadísimo poderlo sustentar, porque yo como docente, pues tengo siempre el pensamiento de que si hay algo que yo no puedo sustentar, entonces no tiene ningún objetivo. Se pierde el sentido. O sea, no, ¿para qué sirve algo que se enseña si no tiene una misión? O sea, ¿cuál es el punto, como se dice, no? Entre eso, pues se puede decir que, bueno, muchos años antes, pues también de eso, en el sentido de la señora White, primeramente, porque no, había cosas que yo leía de ella que pues no era que no la aceptaba, sino que no quería ahondar en eso. Te voy a dar un ejemplo. En el tema, por ejemplo, de que ella habla, según lo que pues vi en la carta, que ella era con su esposo que falleció. Esta iglesia siempre predica de que los muertos nada saben, que no nos podemos comunicar con los muertos. Es más, Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio, y el contexto de ese capítulo es que no se comunique con los muertos. Entonces, pues, no quise darle tantas vueltas. Después, más adelante, pues, verifico, pues, también eh, que Adán no guardó el sábado, cuando ella dice que sí. Y aparte de eso, en el libro, creo que se llama Historia de la Redención, ella dice que Caín no quiso guardar el día que Dios había señalado, sino que eligió un día contrario. Yo me preguntaba, pero bueno, ¿eso dónde lo dice la Biblia? Si yo regalo un libro y lo lee de repente un hermano católico, y ese hermano católico tiene un pensamiento crítico, y me dice, hermano, ¿dónde dice esto la Biblia? ¿Cómo yo se lo pudiera sustentar? Para mí eso era complicado, porque al no poderlo sustentar,
para mí perdía un sentido de que estuviera allí. También, aparte también de eso, en sí, el uso excesivo por parte de los predicadores, ya sea laicos o pastores, de usar el espíritu de profecía como norma autoritativa. Aunque no lo decían, pero en los debates o en los diálogos que uno tenía, es que la señora White dice. Entonces, pues, yo al ver eso, en realidad, eso no me sacó. El punto que me sacó a mí de la denominación, pues, como se puede decir en pocas palabras, radica en Colosenses 2:16. Ese es el punto de quiebre, como se dice. Yo siempre había escuchado a Pastor Gambetta, no sé si te acuerdas de él, de Gambetta, y también del Pastor Bor, y también Bullón, que ellos decían que ese texto bíblico hablaba de los sábados ceremoniales. Y pues yo le vi sentido, pero yo no lo entendía, que ese es el punto, hermano. Le vi sentido porque ellos lo dijeron, pero yo no profundicé. ¿Ya? Bueno, sábados, bueno, la Pascua, se cayó un día martes, pero era Pascua, bueno, ese día se consideraba sábado. Y así las otras fiestas. El Señor me da la oportunidad de volver otra vez al texto. Y escuchando un debate de un hermano adventista con un pastor evangélico que es apologista. Este hermano le dice que en el original la palabra sabatón, aunque se traduce, aunque es plural, Levítico 23 la incluye dentro de las fiestas ceremoniales de Israel. Y yo vi al hermano que no supo qué decir. Aparte de eso, yo pues revisé por encima. Yo su canal me lo topé en realidad por casualidad, como se dice. Y veo que usted dice que el comentario bíblico adventista respecto a Colosenses en el ápice, en los anexos, que ese fue por el cual yo a usted le mandé el mensaje, decía que la misma teología adventista reconocía que el sábado de Colosenses era el sábado semanal. Yo fui y lo verifiqué, hermano. Y cuando lo verifiqué, hermano, me quedé casi 5 días con dolor de barriga, hermano. Literalmente con dolor de barriga. ¿Por qué? Porque decía, si la iglesia reconoce, ya no importa lo que digan los pastores, ya no importa lo que digan los miembros. Los mismos eruditos de la iglesia, porque hasta me puse a investigar de dónde salió el comentario bíblico adventista. Y al revisar me pongo a ver que biblistas, personas que manejaban hebreo, griego, fueron los que se sentaron a hacer esto. Entonces ya el adventista que está viendo la cabeza no puede ir en contra de ese comentario. Porque ya sería como se dice, sería como que el magisterio de la iglesia está concluyendo en un punto que debe ser como se más respetado. Claro, acá no se dictan dogmas, pero debe ser respetado. Más adelante, amado hermano, veo un video del pastor Vladimir Polanco. Él es el actual director de APIA, si no me equivoco. Donde él reconoce que Colosenses 2:16 habla sobre los sábados, que el sábado es semanal.
ya hay 3 fuentes dentro de la misma iglesia que dicen lo mismo. Y al revisar el tema del chofar, que pues, usted también lo tiene también aquí, que el chofar se tocaba en el día sábado para iniciar los sacrificios. Y ya para mí eso fue determinante, hermano. 3 fuentes internas que dicen lo mismo. Y Pablo dice, al final, fue sombra, y arriba en el versículo 14 dice que el acta de decretos fue clavada en la cruz. Y cuando uno mira el Antiguo Testamento, se dará cuenta que eso habla del hilo del pacto. O sea, ya yo vi clarísimo, y sabes que yo no puedo seguir enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos días te tomó reconocer ese proceso? ¿Cómo lo pasaste? Bueno, yo vine ya con dudas ya, pero se puede decir que casi 3 semanas, hermano, luchando con mi mente, porque pues en mi iglesia que yo tenía un liderazgo fuerte. Es más, de que a ti te inviten a las iglesias centrales, significa que pues usted es conocido. Yo nunca tuve problemas con la iglesia, con ningún hermano. Es más, era referente para que me consultaran cuestiones de la misma iglesia. Yo no tenía ningún motivo, en realidad, o alguna enemistad con la iglesia, pero fue un golpe de franqueza, ya más que tradición, como se dice. Pero me tomó mínimo 3 semanas y tengo que romper con esto. Y pues antes de hacerlo, pues yo hablé con mi esposa, le dije, mira, voy a tomar esta decisión. La charla fue larga, casi desde las 9 de la noche, casi hasta las 3 de la mañana hablando, hermano. Al final, pues, ella respetó pues, mi decisión y pues estamos aquí, hermano, todavía, como se dice, ¿no? Ya yo entregué mi carta de renuncia, salí por las buenas, no hubo ninguna pelea ni nada por el estilo, pero pues sí les dije, si yo era evangelizador y conquistador de almas siendo de la iglesia, pues no va a ser diferente ahora como pues bautista. Amén, hermano. Dios te ha llamado a esto. Dios está tocando los corazones. Dios está derramando como colirio en nuestros ojos para ver lo que antes no podíamos ver por el velo white. Y eso es lo interesante, eso es lo bonito. Dios está llamando a sus hijos de todas partes. Hay algo que hablaste de Levíticos 23, ¿no? Generalmente cuando uno estaba dentro de la denominación, uno decía que el sábado que aparece en Levíticos 23 no se refiere nunca a una fiesta solemne. Pero tú me enseñaste un video de un hermano adventista que lo reconoce. Miren, es que cuando Dios toca, Dios te habla de diferentes maneras, incluso entre los mismos pastores adventistas. Sí. Y aquí está el video que tú me mandaste, que el mismo hermano Fiori reconoce que en Levíticos 23 sin son querer, sábado. sin querer lo hace. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo. Era la primera fiesta solemne. Era la Oigan bien. En Levíticos, mis hermanos, el sábado era la primera fiesta solemne. Era la base de toda la adoración. Y es cierto, o sea, él reconoce que en Levíticos 23 el sábado era fiesta solemne, así como se le llamaba a las demás festividades ceremoniales. Oigan. En Levíticos, mis hermanos, el sábado era la primera fiesta solemne, era la base de toda la adoración. En Levíticos, mis hermanos, el sábado era la primera fiesta solemne, era la base de toda la adoración. Entonces no hay forma de justificarlo. El sábado Así también es. pertenece a las festividades solemnes. Entonces hace sentido con lo que él mismo está diciendo. Sí, mira que lo interesante es la sintaxis, es decir, el orden que tiene cada palabra. Cada vez que se menciona la fiesta solemne, lunas nuevas y sábado al final,
siempre ese sábado al final se refiere al séptimo día. Sí, sí. Porque si fueran sábados ceremoniales, yo decía al principio, si fueran sábados ceremoniales, porque los sábados ceremoniales ya fueron mencionados como días de fiesta, como dice Pablo. ¿Qué días de fiesta eran esas? Pues los sábados ceremoniales. Así es, sí. Lunas nuevas, los sábados mensuales ceremoniales. Y sábado, lógicamente, el séptimo día de la semana, los semanales. Entonces ahí está el orden anual, mensual, semanal. No hay forma de... Es que la verdad que es cada vez que yo lo veo, hermano, es insalvable. Es totalmente, y creo que esa es la punta de lanza para mí con relación al asunto del Shabbat, porque al igual que tu experiencia me identifico, fue el mismo texto que me quebró a mí. Y de ahí comencé a abrir mis ojitos y comencé a ver que realmente estábamos siéndole fiel, pero a una sombra. Sí. A una sombra realmente. Hermano, y es más, le digo algo. El judío es muy estricto. Yo trabajé con judíos. Y el judío, Moisés lo dice, de puesta del sol a puesta del sol. Es más, el día viernes le llaman día de preparación. He conocido a muchas iglesias que, bueno, no voy a decir sus nombres ni nada, voy a hablar de forma general, y pues lo que van a escuchar pues también saben, de que pues hay pues con congregaciones que no reciben el sábado. O si lo hacen, van en la mañana al culto, pero no van en la tarde. Entonces, guardar un sábado a la mitad o a medias te hace culpable de quebrantar todo el sábado, y Gálatas dice que estás bajo maldición. ¿Ok? Porque dice Moisés que todo, y dice que maldito es el hombre que no permaneciera en todas las palabras del pacto. Entonces, guardar un sábado a la mitad o a medias equivale a que tú estés bajo maldición y que quebrantes todo el sábado. Porque el mandamiento es claro, de tarde del viernes a tarde del sábado. Bueno, no se Así es, sí, sí. Esas cosas pues se observan y realmente nosotros pues podemos ver esto, hermano. Fue el texto que prácticamente te quebró, pero solamente tuviste dudas con relación al séptimo día del sábado que se refiere a Colosenses, o hay algunas otras creencias. Mucho creencias. más, hermano. Por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que la ley dominical? Yo lo vi así. Si el sábado está abolido, el conflicto cósmico adventista cae. Porque la teología adventista es sábado centrista. Por ejemplo, cuando usted mira el tema de la ley dominical, el sábado está en el centro. No es Cristo, es el sábado. Cuando usted mira, por ejemplo, el sello de Dios, cuando Efesios dice que es el Espíritu Santo, ¿qué dice la iglesia? No, que es el sábado. Entonces, al caerse el sábado, toda la teología adventista debería haber sido reconsiderada para ver qué es lo que dice la Biblia. Pero claro, eso nunca va a pasar. ¿Ya? Entonces, pues de manera personal yo decía, bueno, ¿para qué seguir? Si hasta en las profecías la persecución también se da por el tema del sábado también. ¿Ya? Es que el fundamento escatológico de la iglesia está radicado en el sábado. Yo decía, yo no puedo predicar estas cosas porque no sería una honestidad intelectual. Ya, ¿cómo yo voy a predicar sobre estas cosas? Ya, hasta la ley dominical se cae también. Sí, un serio conflicto, hermano. Aparte de eso, si uno quiere ser consistente con las escrituras, mira, ¿qué pasaría si te dicen sostén tu teoría de la marca de la bestia, que es el domingo sin Elena White? Dame los textos que hablen del primer día de la semana como la marca de la bestia. Yo, por ejemplo, tuve muchos problemas con relación a eso porque claramente la Biblia no dice, hay que ser consciente de eso, no dice que el primer día de la semana es la marca de la bestia. Así es. No hay una relación
en la Biblia de que el primer día de la semana tenga alguna relación con el anticristo. Por ejemplo, tú te vas desde Mateo en delante, tú vas a encontrar que el primer día de la semana Jesús resucita. No estoy queriendo decir que esa es razón suficiente para decir que ahora el primer día de la semana es el día de reposo. No, yo lo que quiero ver es la relación que hay con el anticristo. Y tú te encuentras que en ese día Jesús resucitó en los 4 evangelios. Tú te encuentras que 40 días después, el primer día de la semana, Jesús se encuentra con sus discípulos también. Tú te encuentras que el primer día de la semana cae la fiesta del Pentecostés en Hechos, que es el derramamiento del Espíritu Santo, y no tiene relación con el anticristo. Tú te vas más adelante, Hechos 20, te encuentras que hay una celebración de un quebrantamiento del pan, que es la Santa Cena, y no tiene relación con el anticristo. Tú te vas más adelante, 1 Corintios 16, me parece, y tú te encuentras que los santos apartaban una ofrenda especial en ese día, tenían que estarse reuniendo en ese día para poderle entregar. Entonces, tú no ves una relación de ese primer día de la semana en la Biblia con relación al anticristo. No, hermano, entonces, y es también escandaloso, y disculpe que lo haya cortado, hermano. Es escandaloso, hermano, porque yo me puse a ver la patrística. Yo, bueno, ok, yo decía, bueno, no solamente la Biblia, voy a ver qué decían los discípulos de los apóstoles, que rara vez los pastores citan para corroborar un punto. Es más, el desarrollo del canon de la Biblia radica en la patrística. Para poder saber qué libro era y cuál no, la iglesia tuvo que ver la patrística temprana, por lo menos de los siglos 1 al 3, de los discípulos de los apóstoles. Así que era muy importante. Yo, bueno, hay que revisar por lo menos, yo decía, bueno, en el siglo IV sale Constantino. Bueno, voy a hacer más para atrás, del siglo 1 al 3, vamos a ver. Y cuando hermano fui a revisar la información que estos hombres daban, me encuentro que no hay ni una sola cita que hable o explique cómo se debe guardar el sábado. Y no solamente eso, hablan que era parte del viejo pacto. ¿Ya? Entonces yo decía, wow, pero esto no puede ser. Así, si la ley, aparte del sábado, ¿no? Es una ordenanza que debe continuar por el tiempo, ¿por qué se ve interrumpido después de la muerte de Juan el apóstol? O sea, no hay nada. Entonces, alguien debe estar equivocado. ¿Ya? Sí, hay algo sumamente interesante. Bueno, la patrística no se cita porque se crea que es inspirada, sino para corroborar hechos históricos. O sea, si la iglesia bíblicamente, como se cree, ha estado guardando Shabbat, entonces la historia de los discípulos más cercanos a los apóstoles van a corroborarlo. Pero ¿qué pasa? Tú te vas y te encuentras a Policarpo de Esmirna, que era discípulo directo de Juan, hablando sobre el primer día de la semana de la resurrección, pero nada del Shabbat. Tú te vas con otro discípulo de Policarpo, que no sé si es Justino Marte o Ireneo de Lyon, y habla que los cristianos se reunían el primer día de la semana para dar gracias a Dios. Exactamente. Y te encuentras a uno de ellos, no sé si es Justino Marte o Ireneo de Lyon, que hace un diálogo contra Trifón, el judío Trifón, y le dice que los cristianos no guardan Shabbat y que los patriarcas tampoco guardaron Shabbat, citando Deuteronomio 5:4. Así es. Entonces, tú te encuentras cristianos sinceros, que no guardaban Shabbat y que al contrario se reunían el primer día de la semana. También hubieron algunos grupos que guardaron Shabbat, pero generalmente por estos cristianos eran considerados heréticos. Sí, como los nazareos. Sí. Y los ebionitas. Entonces, estos eran los grupos del siglo I que sí estaban guardando Shabbat, pero no los cristianos discípulos directos de los apóstoles. Entonces, ahí es donde te haces miles y miles de preguntas. Y especialmente con la declaración de la señora White y con la profecía de Daniel 7, que el que iba a hacer el cambio era el cuerno pequeño. Pero te das cuenta que los cristianos que están siendo perseguidos por Roma son los que ya venían reuniéndose el primer día de la semana. Hermano,
aparte de eso, Roma no persiguió a ningún cristiano por el sábado. No, por el sábado, no. O sea, cuando usted mira, por ejemplo, lo que pasaba con los cristianos que lo tiraban en los coliseos, no hay ninguna referencia por el tema del sábado. Todo era por simplemente ser servidores de Jesús y no reconocer a César como un Dios. O sea, que la historia está en contra de la interpretación de la iglesia adventista. Y yo como líder de la iglesia tuve que ser muy honesto, hermano, en decir, es que hay un hueco abismal desde el siglo III hasta 1886, porque es donde se establece la iglesia adventista. ¿Ya? Hay un hueco enorme, o sea, nadie habla, no, y qué decir, hermano, de la reforma, cuando Martín Lutero recibe el tema y Martín Lutero, ¿cómo se llama? Lo desestima, ¿ya? Sí. Ni los discípulos de los apóstoles del siglo I al III saltamos al siglo allá con Martín Lutero y mucho antes de él. Toda esta evidencia histórica, la gente, los que siguen a Jesús antes de que nazca esta iglesia, rechaza el argumento no solamente del Shabbat, también de la ley. ¿Ya? Entonces, pues yo decía, no, hay algo. Pero Colosenses 2:16 fue el causante de mi dolor de barriga. Eso fue, y ya todo lo demás hizo sentido, hermano. Todo lo demás. Ok. ¿Y cómo pasaste esos días? ¿Cómo lidiaste con esas sensaciones? Pues, yo normalmente me duermo tarde, pero esa semana, hermano, fue terrible. No pude dormir bien, no tenía mucha hambre tampoco. Y tú, bueno, eso no se da a mi esposa, pero internamente Dios estaba trabajando en tomar una decisión. Y escúchame, no querías dejar la iglesia adventista, ¿verdad? En realidad no tenía ningún motivo en realidad. Querías en cierta forma que todo fuera una pesadilla, que estabas quizás entendiendo mal las cosas, buscaste pastores que te pudieran explicar. Sí, fue muy, no voy a hablar mal de ellos porque pues ellos dan lo que saben. Ya. Pero pues entre muchos porque consulté que eran fuera del país, había algunos que me decían, bueno, es que yo encontré muchas cosas raras también, pero eso no ha hecho que yo me salga. Entonces, bueno, yo le decía, lo que pasa es que eso entonces no es sinceridad intelectual, ¿ya? Si usted encuentra cosas que no le cuadran y usted las sigue predicando, entonces, ¿cómo yo le voy a predicar entonces a un testigo de Jehová, por ejemplo, que reconoce que Jesús es Dios, pero sigue diciendo que Jesús no es Dios, sino que es un ser creado, ¿ya? Entonces, yo no le había sentido a esa explicación. Sí, es que no la tiene, de hecho, porque, a ver, para la persona que realmente tiene conciencia, porque los otros, no sé cómo lo hacen, hermano, cauterizarle y decir, voy a cerrar mis ojitos, voy a seguir adelante. Aplaudo a esas personas porque ni tú ni yo somos capaces de hacerlo, porque eso es mentir, eso es ser hipócrita, podríamos decir, de tratar de vivir algo que sabes que no es así. ¿Y cómo te sentirás llevando a personas a que sean obedientes a la sombra? A la sombra, hermano. No, y de manera personal, ya yo no le había sentido pararme en el púlpito. Yo le perdí sentido a algo que me encantaba. Yo, ¿sabes qué? Pues ya yo no sabía ni qué predicar. O sea, ¿qué voy a predicar? O sea, hay tantos temas, pero como estos temas rondaban mi cabeza, dando vueltas, como se dice, pues no sabía plantear qué voy a hablar. O sea, yo qué voy a hacer allí si yo sé algo que no está correcto. Yeah. ¿Y cómo sentías aquellos sermones que hablaban acerca de esos temas y los defendían? ¿Y cómo hacías para estar sentado? ¿Cómo hacías para soportarlo? Bueno, normalmente pues acá siempre se predica pues no, de Cristo, se predica también no, como eran temas periféricos,
pues no eran sensitivos, se puede decir así, pues en realidad pues no tenían muchos problemas con los temas, pero pues sí habían temas de personas pues que hablaban sobre eso y yo veía que, wow, el hermano no sabe lo que está diciendo, pero pues como estoy dentro de la congregación, pues para evitar problemas, pues uno pues no se queda callado, pero ya uno no puede seguir así. Sí, porque sientes que tienes que decirlo, que las personas tienen que ver el otro punto de vista, el otro lado, porque cuántas personas hay de que pensando, porque ellos lo hacen con sinceridad y no los criticamos porque ellos creen que sirven a Dios de esa manera y son capaces hasta de dar su vida por eso. Pero ¿cuántas personas hay que pierden oportunidades por ser fiel a una sombra? Eso es lo que yo digo. Por ser fiel a una sombra. Que supieran que pueden servir a Dios con la tranquilidad de sus corazones, de que saben que no están faltándole el respeto, porque eso no fue un mandato dado a ellos, a la iglesia, y que es una sombra del Señor Jesucristo. El Señor no nos mandó a obedecer sombras, nos mandó a obedecer los mandamientos que Jesucristo nos dejó, pero no sombras. Y el sábado, Colosenses 16, y tú sabes, yo lo sé, que claramente Pablo dice que son sombras, y ahí está el punto. Creerle a la Biblia o creer lo que digan las demás personas para justificar ese asunto. Así es. No, y también yo también veía, yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué Dios castiga a los antediluvianos? Y cuando usted mira los motivos, no es por el sábado. Cuando Israel recibe, pues en el Sinaí, ¿no? Recibe los 10 mandamientos con todas las leyes del pacto. Después de eso, pues Dios envía a Jonás a Nínive, pero cuando vas a ver, Nínive no es juzgada por no guardar el sábado. Otro ejemplo más también, Sodoma y Gomorra, Dios destruye estas ciudades, pero el mismo Jesús da las razones por las cuales fueron destruidas y ninguna razón tiene que ver con el sábado. ¿Y por qué cuando Israel hace una cosita así, pues cae castigo? Y la respuesta está, pues al revisarlo, ¿no? Como se dice, en Mateo 24, perdón, en Éxodo 24, versículo 3, versículo 3, creo que también 7, dice que Moisés cierra el pacto con Israel y lo rocea de sangre. Y al final Moisés dice, bueno, este es el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Entonces ese pacto no se le puede atribuir a ninguna otra nación, porque solamente Israel fue el que selló el pacto de sangre en el Sinaí, ¿ya? Pues eso, y también eso también explica más adelante por qué, y entendí, mi hermano, por extensión, porque Jesús le dice a un hombre que si se le cae la oveja en un hueco, ¿por qué no lo saca? Entonces, ese consejo no se lo da a ningún otro país, sino nada más que se lo da a Israel. Porque aunque utilicen la palabra que ahí dice Hombre, el término griego antropos, pero no todos los antropos, no todos los hombres hicieron el pacto, nada más Israel en el Sinaí. O sea, si uno entiende eso, se dará cuenta de que cuando Jesús dice el sábado fue hecho por causa del antropo y no el antropo, o sea, el hombre, por causa del sábado, te darás cuenta que ese antropo, ¿quién fue el único hombre de la tierra, se puede decir, que hizo con Dios el pacto de sangre, según Éxodo 24, fue Israel? Entonces, eso, cuando usted entiende eso, todo comienza a tener sentido. sí, y aparte que ese es un modismo hebraico, un hebraísmo cultural común en la época para referirse a israelitas. De hecho, no recuerdo que en la tradición judía, esa misma expresión que Jesús hace, el sábado es hecho por causa del hombre, es utilizado en el Targum, si no me equivoco, o no recuerdo si es la Mishnah, pero sí aparece esa frase exactamente la que utilizó Jesús. O sea, que cuando Jesús utiliza esa frase es una frase conocida por el judaísmo, pero no podemos pensar que los judíos son extraterrestres, también son los hombres, y son los únicos hombres, según la Biblia, que se puede probar con la Escritura, que recibieron la orden de guardar Shabbat.
Y los judíos que escucharon a Jesús entendían eso. No entendían que era un mandato universal, sino que era un aspecto humanístico de que el Shabbat no está por encima de las necesidades humanas. Eso es lo que se refiere Marcos 2:27, que le han dado otra interpretación, esa es otra cosa. Ahora, hermano, Así es. ¿cómo te sientes ahora que has salido del adventismo? Bueno, para mí fue triste, porque yo tenía planes con la congregación local y también pues, con la iglesia. Es que yo fui muy útil para, es más, cuando venía acá a Panamá, los hermanos de Estados Unidos, yo trabajé como traductor, pues, bueno, trabajé mucho, ¿no? Para la iglesia. Pero bueno, para serte honesto, pues sí, sí, mucha libertad, en realidad. Porque pues no sé los otros, yo hablo por mí. Lo que respecta al sábado, muchas veces yo cohibía a mis hijos y ya yo muchas veces me preguntaba, pero ok, ¿qué pueden hacer los niños en sábado? O sea, mis hijos, porque mis hijos estaban chiquitos y yo no sabía, porque no tenía un mandamiento que fuera explícito a las cosas que los niños podían hacer. Bueno, pueden jugar fútbol, pueden correr. Yo sé que la hermana White da ciertas indicaciones, pero yo quería irme más allá de ella. Y pues, cuando voy a verificar la tradición judía es más liberal que la misma hermana White. Porque ellos sí permiten porque ahí lo estuve leyendo con los rabinos, que ellos sí le permiten a los niños poder tener un juego de pelota en sábado, en Shabbat. ¿Ya? Y yo sé, pero es que esto contrasta con lo que yo conozco, porque, por ejemplo, el juego de pelota, como ustedes saben muy bien, está prohibido aún fuera del sábado. ¿Ya? Yo decía, wow, los judíos son más liberales, esta gente está mal, pero tienen más de 2000 años de saber qué jugar el sábado. Sí, y además de eso, Dios le dice, guardaréis el sábado en Éxodo 31:15, y el término guardar, chamor en hebreo, significa custodiar o vigilar. Es decir, a quienes Dios le dio la autoridad de vigilar el sábado y custodiarlo, a Israel. Entonces, ¿a quién va a ir el alumno para aprender cómo guardar Shabbat? Al que le enseñó Dios a custodiarlo y a vigilarlo, a Israel, porque Dios designó esa nación como ejemplo para la guarda de Shabbat. Si es que en un caso a alguien se le ocurriera. Pero ¿qué pasa? Que los judíos, y esto me lo ha dicho un amigo judío, dice, estos cristianos que guardan Shabbat, que no se les dio a ellos, lo hacen de la peor manera, más equivocada, porque la orden de custodiar el mandamiento de cómo se debe guardar Shabbat, Dios se lo dio a Israel en Éxodo 31:15, no a las naciones, a Israel. Entonces, nuestros hermanos, y con todo el respeto, nuestros hermanos adventistas se ofenden porque nosotros vamos a Israel para saber cómo guardar Shabbat y no a consultarles a ellos, porque ellos son una organización que apenas tiene menos de 200 años observando Shabbat y Dios no le dio la autorización a una iglesia de gringos a que custodiara el Shabbat y vigilar el Shabbat para explicar cómo debía de ser observado. Dios se lo asignó a Israel, a una nación que sacó de Egipto, pero la iglesia adventista no salió de Egipto. Salió de un chasco de Guillermo Miller en 1844 en Estados Unidos, que nada tiene que ver con Oriente, que nada tiene que ver con la tierra de Palestina, con la tierra de Israel. Esa es la verdad. Pues. Ahora, mi pregunta, pues, hermano, ¿cuál sería tu consejo para aquellos cristianos evangélicos que piensan dejar su fe para llegar a convertirse en adventistas del séptimo día? Bueno, que estudian. Tal cual, que estudian. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo mucho que yo debatí con muchos evangélicos, inclusive traje evangélicos para la iglesia. Pero si a mí un evangélico, pues, formado, como se dice, ¿no? Instruido, pues nada más en citarme que yo me tenía que circuncidar. Esa era una vuelta, ese era un argumento sin vuelta para atrás. O sea, porque para poder pertenecer y participar
de las fiestas y de aún del mismo Shabbat, la norma era clara. Para poder participar te tienes que circuncidar. Y el mismo David, en el contexto de Goliat, David dice, ¿cómo este incircunciso dice esto contra el pueblo de Israel? O sea, porque a la mente del judío, el que era incircunciso no era parte del pueblo. Y David, al declarar eso, al ver pues que Goliat insultaba a Israel, decía, oye, pero este no es parte del pueblo de Dios porque no está circuncidado. Si un evangélico me hubiera dicho eso a mí, posiblemente mucho antes yo hubiera dejado pues la denominación. Entonces, mis hermanos, el consejo es válido. Debemos estudiar las escrituras para ayudar a nuestros hermanos que están en estas organizaciones exclusivistas, que piensan que son depositarios de la verdad, pero en realidad están siguiendo sombra. Entonces, es nuestro deber trazar correctamente la palabra de verdad. No es deber únicamente de los pastores. No le dejen esa obligación a los pastores, que muchas almas podemos rescatarlas del engaño si estudiamos la santa palabra de Dios, hermanos, y con oración y ayuno, porque esto es espiritual, oración y ayuno. Gracias, mi estimado hermanazo José Ayarza. Tengo entendido que tienes buenos propósitos. Dios te bendiga, Dios te ayude en tu camino, Dios te ayude en tu propósito. Dios te abra la mente para que continúes en esta labor que muchos de nosotros nos hemos estado sumando, que es ayudar a nuestros amigos, los adventistas del séptimo día, porque aunque ellos no lo consideren así, son lindas personas, los amamos y precisamente por eso nos estamos preocupando por ellos, oramos por ellos y mira que Dios está sacando a sus hijos, Dios está liberando a sus hijos. Me sacó a mí, te sacó a ti. Y esto solo es obra del Espíritu Santo, porque hermano, realmente es difícil salir del adventismo. Si no es por la obra del Espíritu Santo, es difícil, es difícil. Gracias por estar aquí. Tus últimas palabras, hermano. Bueno, hermano, yo pues actualmente no estoy en un proceso de ser parte de la iglesia bautista, ¿no? Allá tengo que hacer como un curso, ya posiblemente ya yo entre en breve, y pues uno de los planes que tengo bien hacer es la formación de la iglesia, pues, para que conozca y sepa conquistar este público este tipo pues, de iglesias que está creciendo. Y muchas veces veo debates de un tal pentecostal que se reúne en el canal Red Avenir y que saca fuentes fuera de contexto. Pues, y que una persona que estudia se daría cuenta que pues son textos que no tienen nada que ver con el domingo o el sábado. Así que, hermano, mi consejo, pues ya para cerrar, sería, hermanos, que amemos mucho a los hermanos. El amor rompe barreras, hermano. Y como dice Corintios, se acabará toda ciencia, se acabará todo conocimiento, pero al final lo que va a quedar es el amor. Amén, 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 hermano. Gracias por compartir tu testimonio aquí que sirve para muchas personas. Uno a veces no entiende las dimensiones de los testimonios, pero a veces uno dice, me tocó, me llegó, tocó mi vida, pasé por lo mismo. Porque muchas veces, hermanos, creen que nosotros nos salimos porque queríamos libertinaje, que no éramos sinceros, que no éramos cristianos activos en la iglesia. No, qué extraño que solo salgan personas que han sido activas en la iglesia, personas que han trabajado sinceramente, personas de convicciones firmes que pueden dar testimonios verídicos de su vida y que trabajaron duro en esta obra. Personas sinceras que aman a Dios, pero que su conciencia valió más, que decidieron por Cristo que por la mentira. Y lógicamente, hermano, en este camino es duro, el camino es angosto, vas a pasar muchas pruebas, te van a decir apóstata, falso maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo digo porque
son epítetos que generalmente tú vas a escuchar de nuestros hermanos, que los queremos con todo el corazón, pero tenemos que soportar esas cosas porque hay almas que rescatar, almas que salvar dentro, que no conocen estas cosas y es necesario que las sepan. Gracias, hermano, por haber estado acá. Gracias al público por habernos soportado. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de todos estos vídeos. Compartan estos vídeos para que más y más personas puedan aprender sobre estos interesantísimos temas. Y recuerden lo que su hermano en Cristo siempre les dice. Solo el que puede cuestionar, puede pensar. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Forma tu vida con cada lección. Libera tu mente, busca la razón.